Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Bueno, y ya estamos en nuestra columna Un Pacto para Vivir, y para eso tenemos a Laura Sommer de Chequeado, esa organización que se preocupa por chequear el discurso público y decir qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad. Bienvenida, Laura, Citas de Radio. Aquí Elisa Peirano te saluda. ¿Cómo estás? Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Laura? Bueno, hoy tenemos un chequeo de una de las afirmaciones que hizo el presidente Mauricio Macri en la entrevista que le concedió a Jorge Lanata, en la que afirma la peor sequía en 50 años nos tocó ahora. En el diálogo con Lanata dice o le pregunta por qué estos problemas, esta turbulencia de la economía, qué es lo que pasa, y el presidente, entre otras cosas, enumera varios factores que no son factores controlables por su gobierno. Entonces dice, por ejemplo, nos tocó cosas que no manejamos, como la tasa de interés de los Estados Unidos o el precio del petróleo, que tampoco lo manejamos, y agrega, sumale también la sequía. La peor sequía en 50 años nos tocó ahora. Y dice el presidente que a raíz de esta sequía se perdieron de exportaciones 8.000 millones de dólares. Bueno, como sabés, lo que nosotros hacemos en Chequeado es seleccionar afirmaciones de líderes y contrastar si esos dichos coinciden o no con los hechos y con los datos, ¿no? En este caso, ¿dónde chequeamos o a dónde fuimos? El informe del Servicio Meteorológico Nacional para la región núcleo que comprende a Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, en el semestre entre octubre de 2017 y marzo de 2018, quedó tipificado en el informe oficial del Servicio Meteorológico como el más seco de toda la serie histórica que comienza en 1961. ¿Sí? Ese es un informe oficial. El Servicio Meteorológico, como todos sabemos, registra las temperaturas y lo que va pasando con las precipitaciones y la temperatura a lo largo de la historia en las distintas zonas, y para la zona Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, como decía, en el semestre octubre de 2017, marzo de 2018, es el más seco desde 1961. Bien. Esa es una de las partes de la afirmación del presidente en la peor sequía en los últimos 50 años. La otra parte o la otra referencia que hacemos es, bueno, ¿qué implicó esta sequía, no? Él dice, se perdieron exportaciones por 8.000 millones de dólares. En ese caso no hay datos oficiales de ningún organismo de gobierno, pero sí tomamos los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y lo que un informe, un análisis de la Bolsa de Comercio nos dice es que es un informe de fines de marzo, que por la extensión geográfica y por la duración que tuvo este bloqueo seco, que no fue específicamente en una provincia, sino, como decía, en varias provincias, afectó a varias provincias durante un tiempo más largo que en otras ocasiones, sí se puede decir que la Argentina sufrió su peor sequía de los últimos 50 años. ¿Qué calcula la Bolsa de Comercio? Calculaba a fines de mayo que eran casi 30 millones de toneladas las que se resignaron debido a la sequía, 20 millones de soja y 10,5 millones de maíz. El cálculo que hacen ellos, y este es el último número, prometo que les doy para no aburrir más a los oyentes, el cálculo que hacen es que la Argentina, por estos 20 millones de soja que por la sequía no pudo cosechar y los 10,5 millones de maíz que no pudo cosechar, la Argentina resignó un ingreso de divisas del exterior por exportaciones de 8.000 millones de dólares. Bien. O sea que el dato que usa el presidente está respaldado, en este caso, por este informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Bien. Es de los chequeos que decimos, dado todo lo que dijimos,
pareciera coincidir, así que la calificación no tiene sorpresa esta vuelta. Le pusimos dentro de las calificaciones de chequeado, esta vez al presidente, un verdadero. Muy bien. Bueno, o sea, es verdadero para un dato doloroso justamente para el interior y para el sector agropecuario, ¿no? Creo que muchos representantes del sector le venían advirtiendo al presidente sobre esta sequía y creo que, aunque tarde, por lo menos se dio cuenta, ¿no? Sí, y hay una parte que quizás, yo no soy experta en agro, hay una parte que puede tener que ver con políticas o con lo que uno busque hacer después para paliar el problema, pero otras tienen que ver con la naturaleza. Habrá políticas atribuibles al buen o mal desempeño del gobierno. Cuando tienen que ver con factores climáticos es un poco menos lo que podemos hacer. Claro, tal cual. Bueno, ¿y tenés algo del Mundial también para traernos? Bueno, estuvimos con el Mundial, lo que creo que todos, además de sufrir con la eliminación temprana, o que no queríamos tenerla tan temprana, sufrimos mucho las noticias falsas. Quizá como nunca antes en otro Mundial, sí. Circularon en cadenas de WhatsApp, en Twitter, en Instagram, en Facebook, muchas noticias falsas. Algunas que hablaban de peleas en la selección, de partidas del director técnico anticipadas, y otra que llegó al punto de decir que Maradona había muerto, ¿no? Tal cual. Y no es que nos interese en particular las noticias. En Chequeado, como trabajamos para mejorar el debate público, no nos ocupamos de cuestiones vinculadas al deporte, pero sí nos preocupa, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué las noticias falsas circulan y se viralizan? ¿Qué nos pasa a nosotros, ¿no? Como ciudadanos que recibimos esa noticia y la compartimos, y la compartimos y no tenemos idea si es verdad o mentira. ¿Qué nos hace compartirla? ¿No? Esto se está estudiando en distintos lugares. Nosotros desde Chequeado estamos haciendo una investigación con el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Itela, a ver si descubrimos algunos consejos para darle a la gente que nos ayude a engañarnos menos, ¿no? Que nuestro cerebro nos engañe menos. ¿Qué pasa con las noticias falsas? ¿O cuáles son los consejos que sí le podemos dar a la gente que nos está escuchando? Bueno, en general, cuando nos llegan contenidos que nos llaman mucho la atención por lo extraordinario, nos gana esto de queremos ser el primero en nuestro grupo de amigos, en nuestro grupo de trabajo, lo que sea, en decirlo, en contarlo. Claro, mirá vos. ¿No? Como que nos gana esto de soy el que primero lo dijo. Sí. Y nos gana más eso que pensar después que habiéndolo compartido vamos a ser el que tengamos que decir, no, era mentira. Claro. Eso no era así. Me equivoqué yo y además hice equivocar a otro montón de gente. Entonces la recomendación, que puede parecer muy básica, pero que si nos la ponemos a pensar es la única que nos va a ayudar a que las noticias falsas se viralicen menos y nos desinformen menos, es que no compartamos aquello que no nos consta. Bien. Aquello que no nos consta o no viene de una fuente que nos consta que a lo largo del tiempo nos probó que es seria, ¿no? Perfecto. Porque la advertencia que hay que hacerle a la gente es que no todo lo que se presenta en formato como si fuera una noticia es efectivamente una noticia. Así es. Así es. Tenemos hace un tiempo un grupo, mucha gente en todo el mundo ganando plata o haciendo poder fabricando contenidos falsos. Y no lo hacen advirtiéndonos que nos están engañando. Lo hacen usando los formatos o de los diarios tradicionales o los formatos de un canal el logo de un canal de televisión o una de radio. Entonces, la sugerencia a la gente es, primero estemos atentos, así como el dicho de no todo lo que reluce es oro. Bueno, no todo lo que se presenta como una noticia lo es. Tengamos cuidado, aquello que nos llama mucho la atención y no nos consta, antes de compartirlo, chequémoslo. Clarísima. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Y la verdad que muy interesante tu última reflexión, y es verdad, la Internet y la democratización de los medios no tiene que hacer que seamos menos prudentes con la información que compartimos.
No, claro, y que así como tenemos disponible Internet, en muchos casos, en este de Maradona, por ejemplo, se podía chequear que había fotos en ese mismo momento de él subiéndose un avión u otras cuestiones, pero en imágenes, que son algunas de las que más afectan la desinformación, al menos en la Argentina, hay maneras muy sencillas de confirmar cuando imágenes que no son de la Argentina están circulando como si lo fueran, Claro. o cuando en una manifestación se están usando fotos de una manifestación de hace 15 años. Claro. Estos son recursos que la propia Internet, si quieren en alguna columna más adelante se lo contamos porque es un paso a paso muy sencillo, nos permite, solo haciendo copy-paste o copiar y pegar de una foto en el buscador de Google, que es bien masivo, se puede ver cuando una foto en realidad es falsa, nos la están queriendo vender como si no lo fuera. Genial. Bueno, ya vamos a anotar ese tema para la próxima columna que me parece súper interesante. Muchas gracias, Laura, por estos minutos en Citas de Radio. Te lo agradecemos mucho, ¿eh? No, a ustedes, al contrario. Adiós. Chao. Bueno, y así pasaba Laura Sommer de Chequeado, chequeando al presidente Macri sobre la sequía y hablando un poquito de las falsas verdades del Mundial.